Las máquinas pitaban suavemente en la habitación del hospital mientras Nathan, de 8 años, yacía inmóvil en la cama, con las piernas incapaces de moverse y los ojos llenos de preguntas que ningún médico podía responder. Su padre, Richard Ashford, uno de los hombres más ricos del país, estaba junto a la ventana con lágrimas corriéndole por el rostro. De repente, una vocecita rompió el silencio. «Señor Ashford», susurró Ruby, la hija de la criada, apretando algo sucio entre sus pequeñas manos. «Encontré esto enterrado en su jardín. Creo que esta es la razón por la que Nathan no puede caminar». Lo que Ruby sostenía destruiría todo lo que Richard creía saber sobre su vida y revelaría una traición tan cruel que dejaría a toda la casa llorando. Pero antes de continuar, deja un comentario abajo y dinos desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saberlo. Ahora, volvamos a donde todo comenzó. 8 años antes, Richard Ashford estaba en la sala de partos del mejor hospital privado de la ciudad, con el corazón latiéndole con alegría y miedo. Su esposa, Catherine, yacía exhausta en la cama, con el rostro pálido, pero resplandeciente con esa clase de felicidad que solo siente una madre al conocer a su hijo por primera vez. Los médicos acababan de colocar a su hijo recién nacido en sus brazos, un pequeño bulto envuelto en suaves mantas azules. Richard se inclinó y besó la frente de Catherine, susurrándole palabras de amor y gratitud. Habían esperado tanto por ese momento. Después de años intentándolo, Catherine por fin había quedado embarazada, y su alegría no conocía límites. «Es perfecto», susurró Catherine con la voz débil, pero llena de asombro. Miró el pequeño rostro del bebé, contando sus dedos de manos y pies como hacen todas las madres primerizas. Richard sonrió, con los ojos húmedos de lágrimas de felicidad. Extendió la mano y tocó suavemente la diminuta mano de su hijo, y los dedos del bebé se cerraron alrededor de su pulgar. Fue un momento que Richard recordaría para siempre, un momento en que todo parecía estar bien en el mundo. Pero ese momento perfecto se hizo añicos en cuestión de horas. Cuando las enfermeras vinieron a llevarse a Nathan para los controles rutinarios, una de ellas notó algo extraño. El bebé no movía las piernas como deberían moverlas los recién nacidos. Sus pequeños pies permanecían flojos y sin respuesta. La enfermera llamó al médico de inmediato, y lo que siguió fue un torbellino de pruebas, escáneres y exámenes médicos que convirtieron la alegría de Richard y Catherine en confusión y terror. El doctor Frank Morrison, el médico de confianza de la familia que había cuidado de Catherine durante todo su embarazo, realizó examen tras examen. Ordenó análisis de sangre, escáneres espinales, pruebas genéticas y evaluaciones neurológicas. Especialistas de todo el país fueron trasladados por vía aérea para consultar el caso de Nathan. Todos buscaban desesperadamente una respuesta, pero nada tenía sentido. La columna de Nathan parecía normal. Su escáner cerebral no mostraba anomalías. Su prueba genética salió limpia. Sin embargo, sus piernas seguían paralizadas, completamente insensibles a cualquier estímulo. «No lo entiendo», dijo Richard una noche, sentado en el consultorio del Dr. Morrison después de otra ronda de pruebas inconclusas. Su voz se quebró por la desesperación. «¿Cómo puede mi hijo estar paralizado sin una razón médica? Tiene que haber algo que se les está escapando». El Dr. Morrison se reclinó en su silla de cuero, con el rostro grave y compasivo. Conocía a Richard desde hacía más de 10 años, había asistido a cenas en la mansión Ashford, había celebrado fiestas con la familia. «Richard, ojalá tuviera mejores respuestas para ti», dijo lentamente. «A veces estas cosas pasan sin explicación. Podría ser algo que ocurrió durante el desarrollo en el útero. Algo tan sutil que nuestra tecnología médica actual no puede detectarlo. Lo siento de verdad». Richard se cubrió el rostro con las manos. Catherine todavía se estaba recuperando en su habitación del hospital, y él aún no había encontrado el valor para contarle la magnitud total de la condición de su hijo. «¿Cómo le dices a la mujer que amas que el niño que llevó durante 9 meses, el niño con el que soñó y para el que hizo planes, nunca caminaría?» Cuando Richard finalmente compartió la devastadora noticia con Catherine, ella se negó a creerla. «No», dijo con firmeza, negando con la cabeza mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «No, los médicos están equivocados. Nathan va a caminar, tiene que caminar, solo necesitamos encontrar al especialista adecuado, el tratamiento adecuado». Su voz subía con cada palabra, mezclando pánico y negación.
Richard la sostuvo cerca mientras ella sollozaba contra su pecho. Haremos todo lo posible, prometió. El dinero no importa. Llevaremos a Nathan con todos los especialistas del mundo si hace falta. No nos vamos a rendir. Y no se rindieron. Durante los meses siguientes, Richard gastó millones buscando respuestas. Llevó en avión a Nathan y a Catherine a hospitales de renombre en Suiza, Alemania, Japón e Inglaterra. Consultaron a los neurólogos, especialistas pediátricos e investigadores de medicina experimental más destacados del mundo. Cada médico realizó su propia batería de pruebas. Cada uno se rascó la cabeza con confusión. Y cada uno terminó dando la misma respuesta. La parálisis de Nathan no tenía una causa identificable. Catherine se lanzó a la investigación, leyendo revistas médicas hasta altas horas de la noche, uniéndose a grupos de apoyo en línea para padres de niños con afecciones inexplicables y explorando tratamientos alternativos. Probó de todo, desde fisioterapia especializada hasta tratamientos experimentales con células madre y enfoques de medicina holística. Nada funcionó. Las piernas de Nathan permanecieron tan quietas como habían estado desde el nacimiento. La tensión empezó a pasarle factura a la salud de Catherine. Dejó de comer con regularidad, perdió peso y le aparecieron ojeras por las noches sin dormir preocupándose. Richard observó impotente cómo la mujer vibrante y alegre con la que se había casado se apagaba lentamente ante sus ojos. Se obsesionó con encontrar una cura, descuidando a menudo su propio bienestar en el proceso. Catherine, necesitas descansar, le rogaba Richard. Te estás enfermando. ¿Cómo puedo descansar cuando nuestro hijo no puede caminar?, respondía ella, con la voz vacía. ¿Cómo puedo dormir sabiendo que podría haber una respuesta ahí fuera que todavía no hemos encontrado? El Dr. Morrison visitaba con regularidad la mansión Ashford durante ese tiempo, siempre ofreciendo apoyo y realizando pruebas adicionales a Nathan. Parecía tan frustrado como ellos por la falta de respuestas. Llevo 30 años practicando medicina, le dijo a Richard una tarde, y nunca me he encontrado con algo exactamente como esto. Si hubiera algo que pudiera hacer, cualquier cosa, lo haría. Richard confiaba plenamente en el Dr. Morrison. El médico había atendido el parto de Nathan, había cuidado de Catherine y había sido una presencia constante durante el período más oscuro de sus vidas. Lo que Richard no sabía era que las visitas preocupadas y las palabras comprensivas del Dr. Morrison escondían un terrible secreto, uno que tardaría años en salir a la luz. Durante ese tiempo difícil, el imperio empresarial de Richard también exigía su atención. La corporación Ashford controlaba intereses en tecnología, bienes raíces y manufactura en varios continentes. Los accionistas esperaban resultados. Los socios necesitaban decisiones. Richard se encontraba dividido entre la sala de juntas y el cuarto del bebé, entre sus responsabilidades corporativas y su desesperado deseo de ayudar a su hijo. Su asistente personal, Helen Crawford, se convirtió en un apoyo invaluable durante esos meses. Helen había trabajado para Richard durante 5 años y conocía las operaciones de la empresa tan bien como él. Era eficiente, inteligente y siempre parecía saber exactamente lo que Richard necesitaba antes de que lo pidiera. Se ocupaba de las reuniones cuando Richard no podía asistir, organizaba su agenda alrededor de las citas médicas de Nathan y mantenía el negocio funcionando sin problemas a pesar del caos en la vida personal de Richard. No tienes que preocuparte por el trato con Anderson, le aseguraba ella. Yo me encargaré de las negociaciones. Tú concéntrate en Nathan. O la oficina de Tokio llamó por la expansión, pero les dije que responderías la semana que viene. La familia es lo primero. Richard estaba agradecido por la competencia y dedicación de Helen. Lo que no notaba era la forma en que los ojos de Helen se demoraban demasiado sobre él, o cómo su mano rozaba la suya al pasarle documentos, o cómo su preocupación parecía ir más allá de la cortesía profesional y convertirse en algo más personal. Cuando Nathan tenía 10 meses, la tragedia volvió a golpear. Catherine se desplomó en el cuarto del bebé una mañana mientras vestía a Nathan para otra cita con el médico. Richard oyó el golpe desde su despacho en casa y corrió arriba para encontrar a su esposa inconsciente en el suelo, con Nathan llorando en su cuna a su lado. Los paramédicos llevaron a Catherine al hospital a toda prisa, donde los médicos descubrieron que había sufrido un derrame cerebral grave. Durante 3 días, Catherine permaneció en cuidados intensivos, con el cerebro peligrosamente inflamado. Richard se sentó junto a su cama constantemente, sosteniéndole la mano y suplicándole que despertara.
Nathan fue cuidado por el personal de la casa, demasiado pequeño para entender por qué su madre no estaba allí. Al cuarto día, Catherine recuperó brevemente la conciencia. Richard se inclinó cerca mientras ella luchaba por hablar. Richard, susurró, con la voz apenas audible. Algo no está bien, Nathan. El embarazo. Sus palabras se volvieron confusas y enredadas mientras peleaba a través de la niebla de su cerebro dañado. Mal, todo mal. Necesito decírtelo. SHHH, no intentes hablar, dijo Richard, con lágrimas corriendo por su rostro. Guarda tus fuerzas. Vas a estar bien. Pero Catherine no estaba bien. Esa noche sufrió un segundo derrame masivo. A la mañana siguiente, había muerto. Richard Ashford, con 35 años, se encontró viudo con un hijo pequeño paralizado y una fortuna que de pronto ya no significaba nada. Al funeral asistieron cientos de personas. Socios de negocios, amigos de la alta sociedad y familiares llenaron la iglesia. Todos ofrecían condolencias. Todos decían que Catherine era demasiado joven, que la vida era injusta, que no podían imaginar el dolor de Richard. Durante todo ello, Richard sostuvo al pequeño Nathan en sus brazos, el niño que nunca conocería a su madre, el niño que representaba tanto la mayor alegría como la pena más profunda de Richard. Después de la muerte de Catherine, el Dr. Morrison se volvió aún más atento con el cuidado de Nathan, visitaba la mansión 2 veces por semana para revisar el progreso del niño. Siempre profesional y preocupado, Helen también aumentó su presencia en la vida de Richard, pasando gradualmente de asistente de negocios a apoyo personal. Empezó a quedarse hasta tarde en la mansión para ayudar a Richard con la rutina nocturna de Nathan, organizar los suministros médicos, programar citas con especialistas y asegurarse de que Richard recordara comer en medio de su duelo. No puedes hacer esto solo, le dijo una noche mientras preparaba el biberón de Nathan. Déjame ayudarte. Richard aceptó la ayuda con gratitud. Se estaba ahogando en el dolor y la responsabilidad, tratando de ser padre y madre de un niño con necesidades especiales mientras dirigía un imperio de miles de millones. La presencia de Helen aportaba una sensación de orden en medio del caos. Siempre estaba allí, siempre servicial, siempre siendo exactamente lo que Richard necesitaba. Lo que Richard no podía ver era el cálculo detrás de la amabilidad de Helen. La forma en que se colocaba cuidadosamente como alguien indispensable para él y para Nathan. No se dio cuenta de cómo Helen desalentaba gradualmente a otros empleados de la casa de ayudar con el cuidado de Nathan, creando una dependencia hacia ella. Estaba demasiado hundido en su dolor y su agotamiento como para reconocer el patrón que se estaba formando. Pasaron los años y Nathan creció de bebé a niño, aunque sus piernas siguieron paralizadas. La mansión fue modificada con rampas y equipo especializado. Nathan aprendió a usar una silla de ruedas, y sus pequeños brazos se hicieron fuertes de impulsarse. Era un niño brillante y curioso, con la sonrisa de su madre y la determinación de su padre. A pesar de su discapacidad, a Nathan le encantaba aprender, hacer preguntas interminables sobre el mundo e intentar hacer todo lo que hacían otros niños. Richard se dedicó a ser el mejor padre posible. Le leía a Nathan todas las noches, le ayudaba con los ejercicios de fisioterapia y se aseguraba de que su hijo nunca se sintiera limitado por su condición. Jugaban juegos adaptados, construían juntos elaboradas ciudades a escala y mantenían largas conversaciones sobre todo, desde dinosaurios hasta exploración espacial. El amor de Richard por Nathan era feroz e incondicional. Pero la pregunta siempre seguía ahí, ¿por qué? ¿Por qué estaba paralizado Nathan? ¿Qué había causado esto? El misterio atormentaba a Richard, un rompecabezas sin respuesta que lo mantenía despierto por las noches. Nunca dejó de buscar respuestas, consultando a nuevos especialistas conforme Nathan crecía, siempre con la esperanza de algún avance que lo explicara todo. Cuando Nathan cumplió 7 años, Richard decidió contratar personal adicional para ayudar a administrar la gran mansión y las crecientes necesidades de cuidado de Nathan. Fue entonces cuando Isabela Martínez entró en sus vidas. Isabela era una mujer bondadosa de poco más de 40 años que se había mudado recientemente a la ciudad con su hija de 9 años, Ruby. Isabela necesitaba trabajo desesperadamente, y Richard necesitaba a alguien de confianza para ayudar a manejar la casa. El arreglo parecía perfecto. Isabela era diferente del resto del personal que Helen había contratado a lo largo de los años. Era cálida y genuina, trataba a Nathan no como a un paciente, sino como a un niño que merecía alegría y dignidad.
Cantaba mientras limpiaba, contaba historias sobre su país natal y traía dulces caseros que llenaban la mansión de aromas deliciosos. Nathan la adoró de inmediato. Ruby, la hija de Isabella, era una niña delgada y enérgica, de curiosos ojos marrones y una imaginación que nunca se detenía. Asistía a la escuela pública local, pero pasaba las tardes y los fines de semana en la mansión mientras su madre trabajaba. Al principio, Ruby era tímida con Nathan, insegura de cómo interactuar con un niño en silla de ruedas. Pero los niños tienen una habilidad extraordinaria para ver más allá de las diferencias. En cuestión de semanas, Ruby y Nathan se volvieron amigos inseparables. Jugaban juntos, con Ruby empujando la silla de ruedas de Nathan mientras fingían ser astronautas explorando planetas alienígenas o piratas en busca de tesoros. Ruby le leía a Nathan, poniendo voces graciosas a distintos personajes que lo hacían reír hasta que le dolían los costados. Trataba a Nathan exactamente como a cualquier otro amigo, sin compadecerlo ni tratarlo como si fuera frágil. Era el tipo de amistad que Nathan necesitaba desesperadamente. Helen no aprobaba la presencia de Ruby en la mansión. Los niños de ese origen, le dijo a Richard en privado, tal vez no entiendan el valor de las cosas de esta casa. Y Nathan es vulnerable. Tenemos que tener cuidado con quién tiene acceso a él. Richard descartó sus preocupaciones. Ruby es una buena niña, dijo. Nathan necesita amigos de su edad. No voy a aislarlo solo por preocupaciones infundadas. La expresión de Helen se tensó, pero no dijo nada más. Sin embargo, comenzó a vigilar de cerca a Ruby, criticando pequeñas cosas que la niña hacía y haciéndola sentir incómoda en la mansión. Ruby notó las miradas frías de Helen, pero no dijo nada, sin querer causarle problemas a su madre. El tiempo siguió pasando, y Nathan se acercaba a su 8º cumpleaños. Richard planeó una gran celebración, queriendo darle a su hijo un día lleno de alegría. La mansión fue decorada con globos y serpentinas. Se contrató a un mago para hacer trucos. Se invitó a los pocos amigos de Nathan de su programa de deportes adaptados, junto con Ruby y varios niños del vecindario. Por un día, Richard quería que Nathan se sintiera como cualquier otro niño celebrando un cumpleaños. La fiesta fue un éxito. Nathan rió y aplaudió mientras el mago hacía trucos imposibles. Devoró pastel de chocolate y abrió regalos con el entusiasmo propio de un niño de 7 años. Ruby le ayudó a soplar las velas del pastel, y ambos pidieron deseos. Fue uno de los días más felices que Nathan había vivido desde que murió su madre. Pero esa noche, después de que los invitados se fueron y quitaron las decoraciones, Nathan le hizo a su padre una pregunta que le rompió el corazón a Richard. «Papá», dijo Nathan en voz baja mientras Richard lo arropaba en la cama. «¿Por qué no puedo caminar como los otros niños? Hice algo malo». Richard se sentó al borde de la cama de Nathan, conteniendo las lágrimas. «Oh, Nathan», dijo, atrayendo a su hijo a un abrazo. «Tú no hiciste nada malo. Ni una sola cosa. A veces nuestros cuerpos no funcionan como queremos, y no siempre sabemos por qué. Pero te prometo que eso no cambia lo especial y maravilloso que eres». «Pero quiero correr y jugar como lo hace Ruby», dijo Nathan, con voz pequeña. «Quiero patear una pelota y trepar árboles, y, lo sé, hijo». «Lo sé». Richard sostuvo a Nathan con fuerza, deseando poder quitarle todo el dolor y la frustración a su hijo. «Y vamos a seguir buscando respuestas. Nunca vamos a rendirnos». Esa conversación reavivó la determinación de Richard. Se puso en contacto con nuevos especialistas, leyó sobre tratamientos de vanguardia y exploró todas las posibilidades una vez más. La búsqueda se había convertido en una obsesión, una misión que definía su vida. En algún lugar, de alguna manera, tenía que haber una respuesta. Ruby notó la renovada intensidad del señor Ashford. También notó algo más que los adultos habían pasado por alto. Ruby era el tipo de niña que prestaba atención a los pequeños detalles, que notaba cuando las cosas no terminaban de cuadrar. Había visto a Helen observar al señor Ashford con una intensidad extraña. Una vez la había oído hablar por teléfono, con la voz furiosa, diciendo algo sobre todos estos años y lo que yo merezco. Ruby no entendió qué significaba, pero le dio mala espina. Una tarde, unas semanas después del cumpleaños de Nathan, Ruby estaba jugando con Nathan en el gran patio trasero de la mansión. Estaban cerca del viejo jardín que Catherine había plantado años atrás, ahora algo descuidado porque ya nadie lo mantenía. Nathan estaba cansado de su
fisioterapia matutina y se había quedado dormido en su silla de ruedas, a la sombra. Ruby, siempre enérgica, decidió explorar el jardín olvidado. Se abrió paso entre la hierba alta y las malas hierbas, fingiendo que era una exploradora en la jungla. Cerca del rincón del fondo, donde había un viejo banco de piedra cubierto de musgo, Ruby notó algo extraño. La tierra parecía removida, como si alguien hubiera cavado allí recientemente. Curiosa, Ruby se arrodilló y comenzó a apartar la tierra suelta con las manos. Sus dedos tocaron algo duro. Ruby cavó con más cuidado, sacando una pequeña caja de metal oxidada, pero todavía intacta. El corazón le latía de emoción. Un tesoro enterrado. Miró hacia Nathan para llamarlo, pero él seguía dormido. Ruby abrió con cuidado el pestillo corroído de la caja. Dentro, envuelto en lo que alguna vez había sido una bolsa de plástico, había un relicario de oro y varias hojas de papel dobladas. Ruby abrió primero el relicario. Dentro había una foto de una mujer hermosa sosteniendo a un bebé. Ruby reconoció a Nathan de inmediato, aunque era mucho más pequeño en la foto. La mujer debía de ser su madre, la que había muerto. La emoción de Ruby se transformó en algo más solemne. Esto era importante. Eran cosas de la mamá de Nathan. Los papeles eran más difíciles de leer para Ruby. Eran cartas escritas con una letra delicada, y muchas palabras eran demasiado avanzadas para una niña de 9 años, pero Ruby entendió lo suficiente. Las cartas las había escrito Catherine, la madre de Nathan, y hablaban de no sentirse bien durante el embarazo, de síntomas extraños, de sospechas de que algo estaba mal. Una frase sobresalió para Ruby, escrita con letra temblorosa. Creo que alguien me está envenenando. No sé quién ni por qué, pero temo que si me pasa algo, si le pasa algo a Nathan, alguien necesita saber la verdad. Ha estado actuando de forma extraña. El doctor M insiste en que mis síntomas son normales, pero sé que no lo son. Estoy escondiendo esto donde no lo encontrarán. Rezo por estar equivocada. Rezo para que estemos a salvo. Las manos de Ruby temblaban mientras leía esas palabras. Incluso con 9 años, entendía que aquello era terrible. Algo que podía explicar por qué Nathan no podía caminar, por qué su madre había muerto. Cerró con cuidado la caja y la tomó, con la mente acelerada. Necesitaba mostrársela al señor Ashford. Ahora mismo, en este instante. Ruby corrió de vuelta hacia donde Nathan dormía y le sacudió suavemente el hombro. Nathan, despierta. Encontré algo muy importante. Tenemos que decírselo a tu papá enseguida. Nathan parpadeó al despertar, confundido. ¿Qué encontraste? Cosas de tu mamá, dijo Ruby sin aliento. Cartas. Ella escribió que alguien la estaba envenenando. Tenemos que mostrárselas a tu papá ahora mismo. Los ojos de Nathan se abrieron de par en par, completamente alerta. Envenenando. ¿Qué quieres decir? Déjame ver. Ruby le mostró el relicario y desplegó con cuidado una de las cartas para que Nathan pudiera ver la letra de su madre. El rostro de Nathan palideció mientras intentaba leer las palabras. Sus manos temblaban al sostener el frágil papel. Ruby, tenemos que encontrar a mi papá de inmediato, dijo Nathan con voz urgente. Esto podría ser la razón por la que no puedo caminar. Esto podría explicarlo todo. Ruby asintió y agarró los mangos de la silla de ruedas de Nathan, empujándolo tan rápido como pudo con seguridad por el césped hacia la mansión. La caja de metal estaba fuertemente apretada en el regazo de Nathan, una evidencia preciosa de una verdad enterrada durante 8 largos años. Entraron de golpe por la puerta trasera, sobresaltando a Isabella, que estaba preparando la cena en la cocina. «Mamá, ¿dónde está el señor Ashford?», llamó Ruby sin aliento. «Está en su estudio, con la señorita Helen, revisando unos documentos de negocios», respondió Isabella, preocupada por el tono urgente de su hija. «Ruby, ¿qué pasa? ¿Por qué están tan alterados? Necesitamos verlo ahora, mamá. Se trata de la señora Catherine». La expresión de Isabella cambió al instante. Se secó las manos en el delantal y condujo a los niños por el pasillo hasta el estudio privado de Richard. La puerta estaba entreabierta, y dentro se oía la voz de Helen, hablando en tonos bajos que sonaban casi íntimos. Isabella llamó firmemente a la puerta. «Señor Ashford, lamento interrumpir, pero Nathan y Ruby dicen que necesitan hablar con usted urgentemente. Se trata de su difunta esposa». Hubo un silencio repentino dentro del estudio. Luego la voz de Richard llamó, «Entren».
Isabela abrió más la puerta. Richard estaba sentado detrás de su gran escritorio de caoba, con informes financieros extendidos frente a él. Helen estaba de pie a su lado, más cerca de lo que requería la distancia profesional, y en su rostro apareció un destello de irritación por la interrupción. Pero la atención de Richard se centró de inmediato en el rostro pálido de Nathan y en la caja de metal en su regazo. «Nathan, ¿qué pasa? ¿Qué es eso?» Richard se puso de pie y rodeó el escritorio hacia su hijo. «Papá», dijo Nathan con voz temblorosa. «Ruby encontró algo enterrado en el viejo jardín de mamá. Necesitas leer estas cartas». Ruby levantó la caja del regazo de Nathan y se la entregó a Richard. «Señor Ashford, perdón por escarbar en su jardín. Solo estaba jugando y encontré esto enterrado junto al viejo banco de piedra. Hay cartas adentro de la señora Catherine y escribió algo realmente aterrador». Richard abrió la caja con manos temblorosas. Reconoció el relicario al instante. Se lo había regalado a Catherine en su 5º aniversario de bodas. Ella lo había llevado siempre hasta que se debilitó demasiado durante su enfermedad. Él había supuesto que se había perdido o que había sido enterrado con ella. Con dedos temblorosos, abrió el relicario y miró fijamente la fotografía de su esposa sosteniendo al pequeño Nathan. Ambos capturados en un momento de pura alegría que parecía pertenecer a otra vida. Helen se acercó más, con el rostro tenso. «Richard, esto probablemente sea solo algún viejo sentimentalismo. No deberías alterarte por Helen, por favor», dijo Richard en voz baja, con los ojos fijos en las cartas. «Dame un momento». Desdobló la primera carta y comenzó a leer. El papel estaba manchado y frágil, pero la inconfundible letra de Catherine era clara. Mientras Richard leía, el color desapareció de su rostro. Sus manos empezaron a temblar con tanta violencia que Isabela se acercó para sostenerlo y lo ayudó a sentarse en la silla de su escritorio. La carta estaba fechada en el 7º mes de embarazo de Catherine. Describía sentirse constantemente mareada más allá de las náuseas normales del embarazo, experimentar debilidad muscular, entumecimiento en las extremidades y confusión intermitente. Había mencionado esos síntomas repetidamente al Dr. Morrison, pero él seguía insistiendo en que eran complicaciones normales del embarazo, recetándole vitaminas y reposo. Pero Catherine había empezado a sospechar algo más siniestro. Escribió sobre encontrar un frasco desconocido de suplementos en su organizador de vitaminas, sobre cómo Helen insistía en que tomara ciertos medicamentos que supuestamente había recetado el Dr. Morrison, sobre sentirse peor después de beber las infusiones especiales de hierbas que Helen le preparaba. Cuanto más preguntaba Catherine, más desestimaba el Dr. Morrison sus preocupaciones, llamándolo ansiedad del embarazo y cambios hormonales. La parte más incriminatoria llegó en el último párrafo. «Hoy enfrenté a H por los suplementos». Se puso a la defensiva y, furiosa, insistiendo en que solo intentaba ayudar, pero vi algo en sus ojos. Culpa o quizá miedo. He decidido dejar de tomar cualquier cosa que me dé y guardar muestras en secreto para analizarlas. Si mis sospechas son correctas, si alguien me está haciendo daño deliberadamente a mí y a mi bebé, necesito pruebas. Estoy escondiendo esta carta y el relicario como seguro. Si algo me pasa, alguien debe conocer la verdad. Rezo por estar equivocada. Rezo para que mi hijo nazca sano y estas palabras parezcan los delirios paranoicos de una madre ansiosa. Pero si tengo razón, la carta terminaba ahí, como si Catherine hubiera sido interrumpida. El rostro de Richard estaba ceniciento cuando tomó la segunda carta con manos temblorosas. Esta estaba fechada 2 semanas después, escrita con una letra más inestable que sugería que la condición de Catherine había empeorado. «Los síntomas están empeorando», escribió Catherine. «Mis manos hormiguean constantemente. A veces mi visión se vuelve borrosa. Estoy tan cansada todo el tiempo, pero cuando intento dormir, el corazón me late con fuerza. Dejé de tomar los suplementos que me daba H, pero creo que algo ya estaba en la comida. Ayer sorprendí a H y al Dr. M hablando en susurros. Cuando entré en la habitación, callaron de inmediato y el Dr. M puso una excusa para irse. Siento que me estoy volviendo loca, pero mis instintos gritan que algo anda terriblemente mal. El bebé se mueve con menos frecuencia ahora. Tengo miedo». Intenté contarle mis preocupaciones a Richard, pero él confía completamente en el Dr. M y cree que solo tengo ansiedad por el embarazo. Tiene tanto estrés con el negocio. ¿Cómo puedo decirle?
Creo que su asistente y su médico de confianza pueden estar intentando hacernos daño. No tengo pruebas, solo sospechas y síntomas que el Dr. M descarta. Empecé a guardar algunos de los suplementos que me da H, escondiéndolos en mi joyero. Si me pasa algo, alguien necesita analizarlos. Richard levantó la vista de la carta, y sus ojos se encontraron con los de Helen. Ella se había puesto completamente rígida, con el rostro convertido en una máscara que luchaba por mantener la compostura. Helen, dijo Richard con una voz mortalmente baja. ¿De qué está hablando mi esposa en estas cartas? Richard, ella claramente estaba sufriendo delirios paranoides, dijo Helen rápidamente, con una voz suave y ensayada. ¿Sabes lo difícil que fue su embarazo? Las hormonas, el estrés. Catherine no pensaba con claridad hacia el final. Estaba ansiosa y buscando explicaciones para síntomas que no existían. Entonces explica por qué estas cartas estaban enterradas y escondidas, exigió Richard, poniéndose de pie. Su dolor se estaba transformando en otra cosa. Una ira fría y terrible. Explica por qué mi esposa sintió la necesidad de ocultar pruebas porque tenía miedo. No puedo explicar las acciones de alguien que estaba mentalmente inestable, respondió Helen. Pero ahora había un ligero temblor en su voz. Richard, estás alterado. Hablemos de esto con calma cuando hayas tenido tiempo para procesarlo. Vete, dijo Richard en voz baja. ¿Qué? Sal de mi casa. Ahora. Y no regreses. La compostura cuidadosamente mantenida de Helen se quebró. Vas a creer los desvaríos paranoicos de una mujer muerta antes que a alguien que ha estado a tu lado durante años. He estado contigo en todo, Richard. Te he ayudado a criar a Nathan. He dirigido tu empresa cuando tú no podías funcionar. Estás siendo investigada a partir de este momento, la interrumpió Richard, con voz de acero. Voy a contactar a la policía de inmediato. Y cada suplemento, cada medicamento, cada alimento que Catherine consumió durante su embarazo será analizado, aunque tenga que exhumar su cuerpo para encontrar muestras. Si estas cartas son ciertas, si tuviste cualquier participación en lo que les pasó a mi esposa y a mi hijo, me aseguraré de que pases el resto de tu vida en prisión. El rostro de Helen se contorsionó con emociones, ira, miedo y algo más. Algo que parecía casi odio. No tienes pruebas, Siseo. Solo cartas viejas de la imaginación de una mujer enferma. Entonces no tienes nada de qué preocuparte, dijo Richard con frialdad. Isabela, por favor llama a seguridad y haz que escolten a la señorita Crawford fuera de la propiedad inmediatamente. No debe llevarse nada consigo salvo su bolso personal. Todo lo demás en esta casa es prueba potencial. Isabela asintió y salió rápidamente de la habitación para hacer la llamada. Ruby permanecía cerca de la silla de ruedas de Nathan, con los ojos muy abiertos mientras veía desarrollarse la confrontación. Nathan estaba inmóvil, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. La mujer que lo había ayudado a cuidarse durante años, que siempre había parecido tan amable y comprensiva, quizá era la razón por la que no podía caminar. Helen miró a Richard una vez más, y la máscara se vino abajo por completo. Su expresión estaba torcida por la amargura. Ni siquiera me viste nunca, dijo con la voz quebrada. Todos esos años te amé. Todos esos años hice todo por ti. Y nunca me viste como algo más que una asistente. Siempre era Catherine. Catherine perfecta. Hermosa Catherine. Incluso después de que murió, seguiste de luto por ella. Seguiste poniéndola en un pedestal. Te di los mejores años de mi vida. ¿Y para qué? ¿Estás confesando?, preguntó Richard, con el teléfono ya en la mano, grabándolo todo. Helen se dio cuenta de su error demasiado tarde. Cerró la boca con fuerza, pero el daño ya estaba hecho. Los guardias de seguridad llegaron en cuestión de minutos y Helen fue escoltada fuera de la mansión, todavía en silencio, con el rostro pálido por darse cuenta de lo que había revelado. Después de que Helen se fue, Richard se desplomó en su silla, con las cartas apretadas en las manos. Isabela condujo silenciosamente a Ruby fuera del estudio, sabiendo que Richard necesitaba espacio para procesarlo todo. Pero Nathan se quedó, acercándose en su silla a su padre. «Papá», dijo Nathan en voz baja. «Esto significa que alguien me hizo así a propósito». Richard miró a su hijo, a ese niño valiente y hermoso que había sufrido toda su vida por las acciones malvadas de alguien. Las lágrimas corrieron por el rostro de Richard mientras asentía. «Eso creo, hijo.
Creo que alguien le hizo daño a tu madre y te hizo daño a ti antes incluso de que nacieras. Nathan guardó silencio un largo momento, procesando la información. Luego dijo algo que sorprendió a Richard. Al menos ahora sabemos que no fue algo aleatorio. Al menos ahora sabemos la verdad. Y tal vez saber la verdad significa que podamos encontrar una forma de arreglarlo. Richard atrajo a Nathan a un abrazo apretado, abrumado por el valor y la sabiduría de su hijo. Vamos a encontrar todas las respuestas, prometió Richard. Vamos a llevar ante la justicia a todos los responsables. Y vamos a descubrir si hay alguna manera de ayudarte a caminar. No me importa lo que cueste. Esa noche Richard apenas durmió. Pasó horas al teléfono con sus abogados, con la policía y con investigadores privados. Las cartas fueron entregadas a las autoridades como evidencia. Richard también insistió en exhumar el cuerpo de Catherine para realizar pruebas adicionales, algo que nunca había imaginado que necesitaría hacer, pero la verdad lo exigía. La investigación avanzó rápidamente. En cuestión de días, los detectives habían obtenido órdenes para registrar la casa de Helen y el consultorio del Dr. Morrison. Lo que encontraron fue incriminatorio más allá de las peores pesadillas de Richard. En la casa de Helen, ocultos en una caja con llave dentro de su armario, había diarios que se remontaban a años atrás. En ellos, Helen había documentado su creciente obsesión con Richard, sus celos hacia Catherine y, finalmente, su decisión de actuar. Los diarios revelaban que Helen había estado enamorada de Richard desde poco después de empezar a trabajar para él. Se había convencido de que Richard la habría notado, se habría enamorado de ella, si Catherine no hubiera estado en medio. Cuando Catherine quedó embarazada, los celos de Helen llegaron a su punto de quiebre. Empezó a investigar sustancias que pudieran causar daño sin ser fácilmente detectadas, enfocándose en químicos que pudieran afectar el desarrollo fetal. Fue entonces cuando el Dr. Frank Morrison entró en escena. Los diarios de Helen revelaron que el Dr. Morrison tenía su propio secreto. Llevaba años robando sistemáticamente a sus pacientes adinerados, incluidos los Ashford, cobrando tratamientos que nunca proporcionaba y recibiendo comisiones de compañías farmacéuticas por recetas innecesarias. Helen había descubierto pruebas del fraude del Dr. Morrison y las utilizó para chantajearlo y obligarlo a ayudarla. Juntos desarrollaron un plan. El Dr. Morrison recetaría ciertos suplementos y medicamentos a Catherine, alegando que eran necesarios para su embarazo de alto riesgo. Pero mezcladas entre esas prescripciones legítimas habría dosis cuidadosamente medidas de sustancias conocidas por causar daño neurológico en fetos en desarrollo, específicamente químicos que podían afectar el desarrollo de la médula espinal y causar parálisis. Las dosis eran lo suficientemente pequeñas como para evitar una detección inmediata, pero suficientes para causar daño permanente con el tiempo. Helen se ofreció voluntariamente para ayudar a Catherine a organizar sus medicamentos y suplementos, asegurándose de que las pastillas contaminadas fueran las que Catherine tomara cada día. También preparaba infusiones especiales de hierbas que contenían toxinas adicionales, todo mientras interpretaba el papel de la asistente preocupada y servicial. Cuando Catherine comenzó a sospechar que algo iba mal, Helen y el Dr. Morrison trabajaron juntos para hacerla dudar de sí misma, desestimando sus preocupaciones como ansiedad del embarazo y cambios hormonales. El plan era que Catherine diera a luz a un niño con discapacidad, lo que Helen creía que acabaría creando una grieta entre Richard y Catherine. Helen fantaseaba con que Richard acudiría a ella en busca de apoyo, con que esa tragedia compartida los uniría y con que, finalmente, Catherine desaparecería del panorama, dejando a Helen entrar en el papel que creía merecer. Pero el derrame cerebral y la muerte de Catherine no habían sido parte del plan. La combinación de toxinas, el estrés del embarazo y la propia predisposición genética de Catherine habían creado una tormenta perfecta que la llevó a la muerte. Los diarios de Helen mostraban una conmoción y arrepentimiento genuinos por la muerte de Catherine. No porque le importara a Catherine, sino porque complicaba su fantasía de reemplazarla algún día. Los registros del Dr. Morrison eran igualmente condenatorios. En su consultorio, los investigadores encontraron notas detalladas sobre las sustancias que había recetado a Catherine, incluidas observaciones sobre sus efectos. Había documentado la parálisis de Nathan con desapego clínico, señalando que el plan había funcionado exactamente como estaba previsto. Pero también había documentado su creciente miedo a ser descubierto, sus discusiones con Helen sobre detener el plan y, finalmente,
su decisión de continuar porque Helen amenazó con exponer su fraude si no cooperaba. Cuando lo confrontaron con la evidencia, el Dr. Morrison se derrumbó y lo confesó todo. Intentó afirmar que Helen lo había obligado, que él era una víctima de chantaje. Pero la evidencia mostraba que había sido un participante entusiasta, motivado tanto por el miedo a ser expuesto como por el dinero de Helen, quien llevaba años malversando fondos de la empresa de Richard para financiar sus planes. La noticia estalló en todos los medios. El médico de confianza de la familia y la asistente leal habían conspirado para envenenar a una mujer embarazada e incapacitar deliberadamente a un niño inocente. La historia tenía todo lo que le encanta a la prensa: riqueza, traición, conspiración y una víctima infantil. La mansión de Richard se vio rodeada de camionetas de noticias y reporteros, todos exigiendo declaraciones y actualizaciones. Richard rechazó todas las entrevistas. Su atención estaba totalmente centrada en Nathan y en averiguar si había algo que pudiera hacerse para revertir el daño infligido a su hijo 8 años antes. Contactó a especialistas neurológicos de todo el mundo, compartiendo la información sobre las toxinas específicas a las que Nathan había estado expuesto en el útero, con la esperanza de que entender la causa pudiera revelar un tratamiento. Varios especialistas ofrecieron una esperanza cautelosa. Aunque el daño era severo y había estado presente desde el nacimiento, el sistema nervioso humano, especialmente en los niños, tenía capacidades regenerativas notables bajo ciertas condiciones. Nuevos tratamientos experimentales con terapia de células madre, injertos nerviosos y rehabilitación intensiva mostraban promesa en algunos casos de parálisis. Nadie podía garantizar el éxito, pero por primera vez en la vida de Nathan, había una razón científicamente fundamentada para tener esperanza. Ruby se convirtió en una heroína a los ojos de Nathan y en la narrativa de los medios. La valiente niña que había descubierto la verdad enterrada en un jardín había destapado una conspiración de 8 años y le había dado a Nathan su primera oportunidad real de justicia y posiblemente de curación. Pero Ruby no quería atención ni elogios. Solo quería que su amigo estuviera bien. Solo estaba jugando, dijo Ruby cuando los reporteros intentaron entrevistarla afuera de su escuela. Encontré algo que pertenecía a la mamá de Nathan, y supe que él debía tenerlo. Eso es todo. Isabella estaba abrumada por la situación. Su hija había descubierto sin querer una de las conspiraciones criminales más impactantes de la historia de la ciudad. Richard insistió en proporcionar seguridad a Isabella y a Ruby, preocupado de que la atención de los medios pudiera ponerlas en riesgo. También hizo otra cosa. Estableció importantes fondos fiduciarios para ambas, asegurando que la educación de Ruby estaría totalmente financiada hasta la universidad y que Isabella nunca tendría que volver a preocuparse por su estabilidad económica. Señor Ashford, no tiene que hacer esto, protestó Isabella cuando los abogados de Richard le presentaron los documentos. No hicimos nada esperando un pago. Lo sé, dijo Richard en voz baja. Precisamente por eso quiero hacerlo. Su hija me devolvió la verdad sobre mi esposa. Le dio a Nathan una oportunidad de obtener respuestas y posiblemente sanación. Nunca podré pagar eso, pero sí puedo asegurarme de que Ruby tenga todas las oportunidades en la vida que merece. Mientras los procedimientos legales continuaban, tanto Helen como el Dr. Morrison fueron arrestados y acusados de conspiración, intento de asesinato, fraude y una larga lista de otros delitos. Helen no mostró ningún remordimiento, manteniendo un silencio frío y desafiante. El Dr. Morrison siguió intentando cargar la culpa sobre Helen, pintándose a sí mismo como víctima incluso mientras los fiscales presentaban pruebas abrumadoras de su participación voluntaria. El juicio se fijó para varios meses. Después, lo que le dio a Richard tiempo para concentrarse en las opciones de tratamiento de Nathan. Tras consultar con varios especialistas, decidieron probar una terapia combinada experimental en un hospital de investigación en Boston. El tratamiento incluía inyecciones de células madre para promover la regeneración neural, fisioterapia intensiva y técnicas de estimulación eléctrica de vanguardia diseñadas para reactivar vías neuronales dormidas. Los médicos fueron cuidadosos al manejar las expectativas. Esto no es una cura milagrosa, explicó la doctora Sarah Chin, la especialista principal, a Richard y Nathan durante su primera consulta. La parálisis de Nathan existe desde antes de nacer. Las vías neurales que deberían conectar su cerebro con sus piernas nunca se desarrollaron por completo. Lo que intentamos hacer es crear nuevas vías y ver si podemos estimular conexiones dormidas que pudieran existir.
Va a ser difícil, doloroso en algunos momentos y no hay garantía de éxito. Pero dada la edad de Nathan y su salud general, y ahora que conocemos la causa específica de su parálisis, creo que tenemos una posibilidad real. Nathan escuchó atentamente la explicación de la doctora Chin. Luego miró a su padre y dijo con absoluta determinación, quiero intentarlo. Aunque duela, aunque no funcione, quiero saber que lo intentamos todo. El corazón de Richard se llenó de orgullo por el valor de su hijo. Entonces lo intentaremos, dijo, apretando la mano de Nathan. Cueste lo que cueste. La primera sesión de tratamiento se programó para 3 semanas después. Mientras tanto, Ruby visitó a Nathan casi todos los días, llevándole libros, contándole historias y distrayéndolo de su ansiedad por los procedimientos que se aproximaban. Su amistad se había profundizado a través del trauma, convirtiéndose en algo realmente especial. El tipo de vínculo que se forma cuando 2 personas atraviesan juntas una tormenta. Una tarde, mientras Ruby empujaba la silla de ruedas de Nathan por el jardín recién renovado de la mansión, el jardín que había sido restaurado en memoria de Catherine, Nathan preguntó de pronto, Ruby, ¿qué te hizo cavar exactamente en ese lugar? Hay un patio enorme. ¿Por qué elegiste ese rincón? Ruby lo pensó un momento. La verdad no lo sé, admitió. Solo sentí que debía mirar allí. Suena raro, pero fue casi como si algo me estuviera atrayendo a ese lugar. Tal vez tu mamá nos estaba cuidando y quería que alguien encontrara sus cartas. Tal vez quería que supieras la verdad. Nathan sonrió ante esa idea. Tocó el relicario que ahora colgaba de su cuello. Su padre se lo había dado después de que la policía terminara de examinarlo como evidencia. Me gusta pensar eso, dijo Nathan. Me gusta pensar que mamá todavía me está cuidando de alguna manera. Yo creo que sí, dijo Ruby con seguridad. Y creo que estaría muy orgullosa de lo valiente que eres. El día antes de que Nathan saliera hacia Boston para su primer tratamiento, Richard organizó una pequeña reunión en la mansión. Nada elegante, solo las personas que más importaban. Isabella preparó las comidas favoritas de Nathan. Ruby hizo una pancarta que decía, la nueva aventura de Nathan. Varios de los amigos de Nathan del programa de deportes adaptados pasaron a darle ánimo. Incluso algunos socios de Richard que se habían convertido en amigos genuinos fueron a mostrar su apoyo. Mientras la velada terminaba y los invitados comenzaban a marcharse, Richard se encontró de pie en el jardín de Catherine con Nathan, mirando el lugar donde Ruby había hecho su extraordinario descubrimiento. El viejo banco de piedra había sido limpiado y restaurado, y se había colocado una placa con el nombre de Catherine y una cita que ella amaba. La verdad enterrada algún día saldrá a la luz. Papá, dijo Nathan en voz baja. ¿Tienes miedo por mañana? Aterrorizado, admitió Richard con honestidad, pero también esperanzado. Por primera vez desde que naciste, sabemos qué pasó y por qué. Eso es poderoso, Nathan. Es un regalo que nos dio tu madre a través de esas cartas y que Ruby nos dio al ser lo bastante curiosa y valiente para acabar en el lugar correcto. ¿Y si el tratamiento no funciona?, preguntó Nathan, poniendo en palabras el miedo que ambos llevaban dentro. ¿Y si nada cambia? Richard se arrodilló junto a la silla de ruedas de Nathan para quedar a su altura. Entonces seguiremos viviendo la vida que hemos construido, y seguiremos queriéndonos, y seguiremos agradecidos por cada día. Tu valor no está determinado por si tus piernas funcionan o no, Nathan. Eres increíble exactamente como eres. Pero si existe una posibilidad, cualquier posibilidad de darte más opciones, de darte la posibilidad de caminar algún día, entonces la vamos a tomar. No porque necesites ser arreglado, sino porque mereces todas las oportunidades para vivir la vida más plena posible. Nathan abrazó fuerte a su padre, y Richard sostuvo a su hijo. Ambos sacando fuerzas el uno del otro para el camino que tenían por delante. Esa noche, mientras Richard arropaba a Nathan en la cama, Nathan dijo algo que Richard recordaría para siempre. Papá, sé que algo malo nos pasó a mamá y a mí. Sé que alguien intentó hacernos daño. Pero Ruby encontró esas cartas, y eso fue algo bueno que salió de algo malo. Y ahora quizá mis piernas, eso podría ser algo bueno que también salga de algo malo. Tal vez así funciona la vida a veces. Richard besó la frente de su hijo, abrumado por la sabiduría y la resiliencia de Nathan. Creo que podrías tener razón, hijo. Creo que podrías tener toda la razón.
A la mañana siguiente, mientras Richard, Nathan, Isabella y Ruby conducían hacia el aeropuerto para el vuelo a Boston, ninguno de ellos sabía lo que les depararía el futuro. El tratamiento podía funcionar o no. El juicio acabaría trayendo justicia o tal vez no. La vida era incierta, llena de desafíos y de incógnitas. Pero también sabían algo más. Ahora tenían la verdad, y se tenían unos a otros. Y a veces eso bastaba para enfrentar lo que viniera después. Mientras su coche se alejaba de la mansión, Nathan miró atrás una última vez. En algún lugar de su corazón, sentía con certeza que su madre estaba con él, guiándolo hacia las respuestas que ella había muerto intentando ofrecerle. El viaje a Boston apenas comenzaba. Pero el verdadero viaje, el viaje hacia la verdad, la justicia y la sanación, ya había empezado en el momento en que una niña curiosa decidió cavar en un rincón olvidado de un jardín cubierto de maleza y descubrió que algunos secretos, por muy profundamente enterrados que estén, terminan saliendo a la luz. El jet médico privado aterrizó en Boston justo cuando el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, pintando el cielo con tonos naranjas y dorados que le recordaron a Richard la esperanza. Frágil, pero hermosa. Nathan presionó su rostro contra la ventana, observando al personal en tierra preparar la escalerilla del avión. Ya había volado muchas veces antes para consultas médicas, pero este viaje se sentía distinto. Esta vez no estaban buscando respuestas. Ya tenían respuestas. Ahora estaban buscando curación. La doctora Sarachin los recibió personalmente en el aeropuerto, algo que Richard no esperaba. Era una mujer menuda de poco más de 40 años, con ojos amables y un aire de competencia serena que inmediatamente hizo que Nathan se sintiera cómodo. Quería conocerlos yo misma, explicó mientras se acomodaban en la furgoneta de transporte médico. Nathan, para mí no eres solo otro paciente. Tu caso representa algo por lo que hemos trabajado durante años. Comprender las toxinas específicas que causaron tu parálisis nos da un mapa que rara vez tenemos. No prometo milagros, pero sí prometo que haremos todo lo que esté en nuestro poder para ayudarte. Nathan le sonrió tímidamente. Gracias, doctora Chin. Estoy listo para intentarlo. El centro de tratamiento era distinto de cualquier hospital que Nathan hubiera visitado antes. En lugar de paredes blancas estériles y olor a antiséptico, el ala pediátrica estaba pintada con colores alegres y con obras de arte cubriendo las paredes. Había una sala de juegos, una biblioteca e incluso un pequeño jardín interior donde los pacientes podían relajarse entre tratamientos. Richard no había reparado en gastos, pero se sintió aliviado al ver que el centro estaba enfocado en hacer sentir cómodos a los niños y no solo en exhibir equipos costosos. La habitación de Nathan era amplia y luminosa, con una gran ventana con vista al río Charles. Ruby reclamó de inmediato la silla junto a la ventana, sacando el libro que había traído para leerle a Nathan. Isabella se ocupó de desempacar las pertenencias de Nathan, y su instinto maternal se extendió a organizarlo todo cuidadosamente. Richard retrocedió y observó a su pequeña familia improvisada instalándose, sintiéndose agradecido más allá de las palabras por esas personas que habían elegido apoyarlos en ese difícil viaje. Esa noche, la doctora Chin y su equipo realizaron una evaluación completa de Nathan. Le hicieron escáneres, pruebas de reflejos y midieron cada aspecto de su función neurológica. Nathan respondió preguntas con paciencia, permitió que lo examinaran sin quejarse e impresionó a todos con su comprensión de su propia condición. Años de citas médicas lo habían hecho conocedor de términos y procedimientos que la mayoría de los niños de 8 años nunca encontrarían. Después de la evaluación, la doctora Chin se sentó en privado con Richard en su oficina mientras Isabella se quedaba con Nathan y Ruby en la habitación. Señor Ashford, necesito ser completamente honesta con usted sobre lo que encontramos, comenzó, con una expresión seria, pero no exenta de esperanza. El daño causado por las toxinas a las que Nathan estuvo expuesto es extenso. Las vías neurales entre su cerebro y la parte inferior de su cuerpo nunca se formaron correctamente durante el desarrollo fetal. En circunstancias normales, diría que las probabilidades de recuperación son mínimas, en el mejor de los casos. El corazón de Richard se hundió, pero la doctora Chin levantó la mano. Sin embargo, el caso de Nathan es único en varios sentidos. Primero, ahora sabemos exactamente qué toxinas causaron el daño, lo que nos permite dirigir el tratamiento específicamente. Segundo, a pesar de 8 años de parálisis, Nathan ha mantenido una salud general excelente y la fuerza de la parte superior de su cuerpo es notable. Tercero,
Y esto es lo más interesante, nuestros escáneres muestran algo inesperado. Mostró imágenes en la pantalla de la computadora y señaló zonas resaltadas en diferentes colores. Estas son las vías neurales de Nathan. Como era de esperar, las conexiones principales con sus piernas están severamente subdesarrolladas. Pero miren aquí y aquí. Señaló pequeños puntos brillantes en el escáner. Estas son conexiones neurales dormidas. Son extremadamente débiles y no funcionales, pero existen. Es como si el sistema nervioso de Nathan hubiera estado intentando todos estos años crear vías, pero no hubiera tenido el estímulo necesario para desarrollarlas por completo. Con la combinación adecuada de terapia con células madre para promover el crecimiento, estimulación eléctrica para activar estas vías dormidas y fisioterapia intensiva, quizá podamos fortalecer estas conexiones. ¿Cuáles son las probabilidades realistas?, preguntó Richard, temeroso de hacerse demasiadas ilusiones. La doctora Chin eligió sus palabras. Con cuidado. Si está preguntando por Nathan corriendo y saltando como otros niños, tengo que ser honesta, las probabilidades son pequeñas. El daño es demasiado extenso y demasiado antiguo para una recuperación completa. Pero si pregunta por Nathan recuperando cierta sensibilidad en las piernas, posiblemente desarrollando suficiente control muscular para caminar con asistencia usando férulas o andadores, quizá incluso alcanzando una movilidad independiente limitada, esas posibilidades son mucho más realistas. Tal vez un 30 a 40% de probabilidad de una mejora significativa, 30 a 40%. Después de 8 años de 0%, esas probabilidades sonaban como un milagro para Richard. Cuando empezamos. Mañana por la mañana, dijo la doctora Chin, pero necesito prepararles a usted y a Nathan para lo que implicará este proceso. Los tratamientos serán dolorosos. Cuando estimulamos nervios que han permanecido dormidos durante años, eso causa malestar y a veces un dolor considerable. La fisioterapia será agotadora. Nathan será exigido más de lo que jamás ha sido exigido antes. Habrá días en que querrá rendirse, en que llorará por frustración y agotamiento. Necesitará su fortaleza para seguir adelante. Es la persona más fuerte que conozco, dijo Richard con absoluta convicción. Si alguien puede hacer esto, ese es Nathan. El primer tratamiento comenzó a la mañana siguiente a las 7 de la mañana. Nathan fue llevado en silla de ruedas a una sala de terapia especializada donde la doctora Chin y su equipo habían preparado el equipo. Primero fueron las inyecciones de células madre. Células preparadas especialmente para promover el crecimiento neural fueron cuidadosamente inyectadas en la médula espinal de Nathan en varios puntos. Nathan apretó la mano de Ruby durante el procedimiento, con el rostro pálido, pero decidido. Ruby habló con él todo el tiempo, contándole una historia tonta sobre un superhéroe que obtenía sus poderes de vegetales mágicos. Cualquier cosa para distraerlo de lo que estaba ocurriendo. Después de la inyección vino la estimulación eléctrica. Se colocaron electrodos a lo largo de las piernas y la parte inferior de la columna de Nathan, administrando pulsos eléctricos cuidadosamente calibrados diseñados para estimular los nervios dormidos. Cuando se activó el primer pulso, Nathan jadeó. No era exactamente dolor, era una sensación extraña e intensa en unas piernas que no habían sentido nada en toda su vida. Sensación donde solo había habido ausencia. Siento algo, susurró Nathan, con los ojos abiertos por la sorpresa. Papá, puedo sentir algo en mis piernas. La sensación era abrumadora y extraña. No agradable, pero tampoco completamente dolorosa. Era sentir donde había habido vacío, conciencia donde no había habido nada. Las lágrimas corrían por el rostro de Nathan, por el malestar, por la conmoción, por la emoción avasalladora de experimentar sensibilidad en partes de su cuerpo que habían estado en silencio toda su vida. Richard sostuvo con fuerza la mano de Nathan, y sus propias lágrimas corrían libremente. Eso es increíble, hijo. Son tus nervios despertando. Lo estás haciendo muy bien. La estimulación eléctrica duró 20 minutos, aunque a Nathan le parecieron mucho más. Al final, estaba exhausto, con su pequeño cuerpo temblando por la intensidad de la experiencia. Ruby le secó la frente con un paño frío mientras la doctora Chin comprobaba todas las lecturas del equipo. Nathan, lo hiciste maravillosamente, dijo la doctora Chin con orgullo genuino. Sé que fue difícil y abrumador. Las sensaciones que sentiste son señales excelentes. Significa que esas vías dormidas están respondiendo al estímulo.
Esto es exactamente lo que esperábamos que ocurriera. Después de un breve descanso, comenzó la fisioterapia. 2 terapeutas especializados trabajaron con Nathan, moviendo sus piernas en distintos rangos de movimiento mientras la estimulación eléctrica continuaba a un nivel menor. Le explicaron a Nathan que su cerebro necesitaba reaprender a enviar señales a sus piernas y que sus piernas necesitaban recordar cómo responder. Era como aprender un idioma que nunca había hablado, usando músculos que nunca habían funcionado. El primer día terminó con Nathan completamente exhausto, apenas capaz de mantener los ojos abiertos durante la cena. Pero a pesar del dolor y el cansancio, había algo distinto en él, una chispa de esperanza que antes no estaba allí. Había sentido sus piernas. Después de 8 años de nada, realmente había sentido una sensación. Era un comienzo. Mientras tanto, de regreso en su ciudad natal, comenzaba el juicio de Helen Crawford y el Dr. Frank Morrison. Richard había dispuesto que le enviaran actualizaciones en vivo al teléfono, queriendo conocer cada avance, incluso desde Boston. La fiscalía había construido un caso abrumador basado en las pruebas halladas en los diarios de Helen, los registros del Dr. Morrison y los informes toxicológicos del cuerpo exhumado de Catherine. Los resultados toxicológicos habían sido devastadores de leer. El cuerpo de Catherine contenía rastros de múltiples sustancias que nunca deberían haber estado allí. Químicos conocidos por causar daño neurológico, compuestos capaces de inducir derrames cerebrales en personas susceptibles y medicamentos que en realidad nunca le habían sido recetados. Los niveles eran coherentes con un envenenamiento deliberado y prolongado durante varios meses. El médico forense concluyó que el derrame cerebral y la muerte de Catherine fueron causados directamente por las sustancias tóxicas que le habían administrado, y que sin ese envenenamiento probablemente seguiría viva. La sala del tribunal estaba llena todos los días. El caso había captado la atención nacional, con analistas legales discutiéndolo en los programas de noticias y las redes sociales estallando de indignación por el daño deliberado infligido a una mujer y un niño inocentes. Helen se sentaba en la mesa de la defensa con expresión vacía, sin mostrar emoción alguna mientras testigo tras testigo declaraba en su contra. Su abogado trató de argumentar que los diarios eran ficción creativa, que Helen había estado escribiendo una novela, pero la evidencia era demasiado abrumadora para descartarla. La estrategia de defensa del Dr. Morrison fue distinta. Alegó coacción, diciendo que Helen lo había chantajeado con pruebas de su fraude y lo había obligado a participar. Pero la fiscalía presentó pruebas que mostraban que el Dr. Morrison había recibido grandes sumas de dinero de Helen durante los meses del embarazo de Catherine, dinero malversado de la empresa de Richard. También demostraron que el Dr. Morrison siguió beneficiándose de la condición de Nathan, cobrando a Richard durante años por pruebas y tratamientos innecesarios mientras sabía exactamente qué había causado la parálisis. Uno de los testigos más impactantes fue una farmacóloga forense que explicó en detalle cómo la combinación específica de sustancias habría afectado a Catherine y a su hijo no nacido. Estos no eran venenos aleatorios, testificó. Era un protocolo cuidadosamente diseñado para causar el máximo daño al feto en desarrollo, manteniendo a la madre con vida el tiempo suficiente para dar a luz. Los químicos utilizados apuntan específicamente al desarrollo neural en la región de la médula espinal. Quienquiera que planificó esto tenía conocimientos médicos y pretendía exactamente lo que ocurrió: un niño nacido con parálisis severa, pero con vida, y una madre cuya muerte pudiera atribuirse a complicaciones del embarazo. La sala del tribunal jadeó ante ese testimonio. La crueldad calculada del plan era escalofriante. El rostro de Helen permaneció inexpresivo, pero el Dr. Morrison se derrumbó sollozando al darse cuenta de cómo estaban siendo percibidas sus acciones. Su abogado pidió un receso, pero el daño ya estaba hecho. Richard seguía las actualizaciones del juicio desde la habitación de hospital de Nathan, con su ira creciendo con cada nueva revelación, pero se obligaba a dejarla de lado y concentrarse en Nathan. La justicia llegaría, pero en ese momento su hijo necesitaba que él estuviera presente y positivo. El tratamiento de Nathan continuó día tras día, agotadoramente. Cada mañana empezaba con terapia de células madre, seguida de estimulación eléctrica y luego horas de fisioterapia. Los terapeutas hacían trabajar las piernas de Nathan a través de movimientos, enseñando a su cerebro a conectar la intención con la acción. Usaban espejos para que Nathan pudiera ver sus piernas moverse, creando conexiones visuales para ayudar a su cerebro a entender lo que debía suceder.
El dolor era considerable, sobre todo a medida que avanzaban los tratamientos. Los nervios que despertaban en Nathan enviaban señales confusas, ardor, hormigueo, punzadas agudas que le hacían gritar. Ruby permanecía a su lado durante la mayor parte de ello, leyéndole, haciéndolo reír con bromas tontas y sosteniéndole la mano cuando el dolor era demasiado. ¿Por qué estás haciendo esto?, le preguntó Nathan a Ruby una tarde después de una sesión de terapia especialmente difícil. Podrías estar en casa jugando con tus amigos, haciendo cosas normales de niños. En cambio, estás atrapada aquí viéndome sufrir. Ruby miró a Nathan como si hubiera hecho la pregunta más extraña del mundo. Porque eres mi mejor amigo, dijo sencillamente. Los mejores amigos no se van cuando las cosas se ponen difíciles. Además, estás haciendo algo muy valiente e importante. Quiero estar aquí cuando dé tus primeros pasos. Quiero ser parte de tu milagro. Nathan sonrió entre lágrimas. Ya eres parte de mi milagro. Encontraste las cartas de mi mamá. Nada de esto estaría ocurriendo sin ti. 2 semanas después de iniciado el tratamiento, ocurrió algo notable. Durante una sesión de fisioterapia, mientras la terapeuta movía la pierna derecha de Nathan y la estimulación eléctrica pulsaba por sus nervios, Nathan dijo de pronto, espera. Creo que acabo de mover el dedo del pie. Todos en la habitación se quedaron inmóviles. La terapeuta colocó con cuidado a Nathan para que pudiera ver su pie derecho. Nathan, quiero que pienses en mover tu dedo gordo. No te esfuerces demasiado, solo piensa en el movimiento y ve qué pasa. La habitación contuvo el aliento. Nathan miró su pie, concentrándose con todas sus fuerzas. Durante largos segundos no pasó nada. Luego, tan levemente que era casi imperceptible, el dedo gordo de Nathan se movió. Ruby gritó de emoción. Richard, que había estado sentado en un rincón, corrió y cayó de rodillas junto a la camilla de Nathan. Isabela, que había salido a buscar café, oyó el alboroto y regresó corriendo. La terapeuta tenía lágrimas en los ojos mientras documentaba el movimiento en la historia clínica de Nathan. Lo hice, susurró Nathan, mirando su dedo con asombro. De verdad lo hice mover, aunque solo fue un poquito, pero lo moví. Llamaron inmediatamente a la doctora Chin para que lo observara. Ella hizo que Nathan descansara unos minutos y luego le pidió que lo intentara otra vez. Esta vez, el movimiento fue más claro. El dedo gordo de Nathan se levantó ligeramente y volvió a bajar. Era el más pequeño de los movimientos, apenas perceptible para alguien que no estuviera mirando con atención, pero representaba algo monumental. Por primera vez en su vida, Nathan tenía control voluntario sobre una parte de su cuerpo paralizado. Este es un progreso excepcional, dijo la doctora Chin, con su compostura profesional apenas ocultando la emoción. Nathan, lo que acabas de hacer debería ser imposible según la comprensión tradicional de la parálisis. Pero tu caso nunca fue tradicional. Tu sistema nervioso está respondiendo al tratamiento, creando y fortaleciendo esas vías neurales. Necesitamos ser prudentes y no esperar demasiado rápido, pero esto es increíblemente prometedor. La noticia se difundió rápidamente por el centro. Enfermeras y otros miembros del personal que habían estado siguiendo el progreso de Nathan pasaron a felicitarlo. Otros pacientes del ala pediátrica, niños luchando sus propias batallas con distintas condiciones, hicieron dibujos y escribieron notas de aliento. La pequeña victoria de Nathan se convirtió en la victoria de todos, un recordatorio de que a veces lo imposible se vuelve posible. Esa noche, Richard llamó a sus abogados para compartir la noticia. Ellos, a su vez, la compartieron con el equipo de la fiscalía que llevaba el juicio de Helen y el Dr. Morrison. El momento era perfecto. La defensa había estado argumentando que el daño de Nathan era permanente e irreversible, intentando minimizar la gravedad de los crímenes. El progreso de Nathan desmintió ese argumento y demostró que, con el tratamiento adecuado, parte del daño podía potencialmente revertirse, lo que significaba que el daño había sido aún más cruel porque era prevenible. En el juicio al día siguiente, la fiscalía presentó testimonio médico sobre el progreso de Nathan. La reacción de Helen fue captada por las cámaras. Por primera vez desde que comenzó el juicio, su máscara en blanco se resquebrajó. Su rostro mostró pura rabia cuando escuchó que Nathan podría recuperar parte de su función. Fue un momento breve, pero reveló la verdad. Ella no quería que Nathan mejorara.
Había querido que sufriera como castigo a Richard por no amarla. Esa breve demostración de emoción dañó su defensa de manera irreparable. El jurado vio lo que todos habían sospechado. Helen no sentía remordimiento, no estaba arrepentida y habría sido más feliz si Nathan hubiera permanecido paralizado para siempre. Incluso su propio abogado pareció perturbado por su reacción. De vuelta en Boston, el progreso de Nathan continuó en pequeños incrementos. 3 días después del movimiento del dedo, logró flexionar ligeramente el tobillo. Una semana más tarde, podía mover varios dedos de ambos pies. Los movimientos eran diminutos, habrían sido insignificantes para cualquiera con una función normal en las piernas. Pero para Nathan, representaban una transformación de todo su mundo. La fisioterapia se intensificó conforme Nathan ganaba más control. Los terapeutas empezaron a trabajar con grupos musculares más grandes, tratando de estimular los cuádriceps y los isquiotibiales. Nathan se exigía más de lo que nadie esperaba, decidido a demostrar que aquellos pequeños movimientos no habían sido una casualidad. Algunos días mostraban progreso, otros días no mostraban nada nuevo, lo que resultaba frustrante y desalentador. La recuperación no es lineal, le recordó la doctora Chin a Nathan y a Richard durante una semana especialmente frustrante en la que Nathan parecía haberse estancado. Algunos días tu cuerpo necesita consolidar el progreso que ya has logrado antes de poder hacer nuevos avances. El hecho de que estés manteniendo los movimientos que has conseguido es excelente. Ten paciencia contigo mismo, Nathan. Pero la paciencia era difícil para un niño de 8 años que había pasado toda su vida sin poder caminar y que ahora podía ver un destello de posibilidad. Nathan se esforzaba hasta quedar exhausto cada día. A veces lloraba de frustración cuando su cuerpo no hacía lo que su mente le ordenaba. Ruby se convirtió en su animadora y, en su cable a tierra. Ayer moviste todo el pie, le recordaba cuando se desanimaba. Hace un mes no podías mover nada. Eres como un bebé aprendiendo a caminar por primera vez. Los bebés no se frustran porque no pueden correr un maratón. Celebran cada pequeño paso. Tú también tienes que celebrar. El 8º cumpleaños de Nathan, su verdadero cumpleaños, no la fiesta que habían celebrado meses antes, ocurrió durante la 4ª semana de tratamiento. Richard casi lo había olvidado con todo lo que estaba pasando, pero Isabella y Ruby no. Decoraron la habitación del hospital de Nathan con globos y serpentinas mientras él estaba en fisioterapia. Isabella horneó su pastel de chocolate favorito en la cocina familiar del centro. Ruby le hizo una tarjeta que decía, «Feliz cumpleaños al niño más valiente que conozco». Cuando Nathan regresó a su habitación y vio las decoraciones, su rostro cansado se iluminó con una alegría genuina. La doctora Chin y varias enfermeras pasaron a verlo con pequeños regalos. Los otros pacientes pediátricos enviaron tarjetas y dibujos. No fue una gran fiesta, pero estaba llena de amor de personas que realmente se preocupaban por Nathan. Cuando Nathan sopló las velas de su pastel, Ruby le preguntó qué había pedido. «No puedo decirlo o no se cumplirá», dijo Nathan con una sonrisa. Pero todos en esa habitación sabían lo que había pedido. Lo mismo que había pedido en cada cumpleaños desde que tuvo edad para entender los deseos. Había pedido caminar. Esa noche, cuando terminó la celebración y Ruby e Isabella regresaron a su hotel, Richard se sentó con Nathan en la silenciosa habitación del hospital. Las luces de Boston titilaban tras la ventana y Nathan se veía cansado, pero feliz. «Papá», dijo Nathan en voz baja. «Aunque nunca camine con normalidad, aunque lo máximo que pueda hacer sea mover mis dedos y mover un poco los pies, aún así habrá valido la pena». «¿Sabes por qué? ¿Por qué, hijo? Porque lo intentamos. Porque no nos rendimos. Y porque ahora sabemos la verdad sobre lo que nos pasó a mamá y a mí. Eso importa más que cualquier otra cosa. Caminar sería increíble, pero conocer la verdad, ese es el verdadero regalo». Richard tuvo que apartar la mirada para que Nathan no lo viera llorar. La sabiduría y el coraje de su hijo lo asombraban constantemente. A los 8 años, Nathan entendía cosas que algunos adultos nunca comprenden. Que la verdad importa, que el esfuerzo importa, que algunas victorias no se miden por los resultados, sino por el valor de intentarlo. El juicio en casa llegó a su conclusión durante la 5ª semana de tratamiento de Nathan. Tras 3 días de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. Helen Crawford fue declarada culpable de todos los cargos: conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato,
agresión que causó daño corporal grave, fraude y múltiples otros delitos. El Dr. Frank Morrison también fue declarado culpable de todos los cargos, aunque el jurado recomendó indulgencia debido a su cooperación y aparente remordimiento. Durante la audiencia de sentencia, Richard presentó una declaración de impacto de la víctima que fue leída en el tribunal. Describió los últimos días de Catherine, la parálisis de Nathan durante toda su vida, los años de no saber por qué su familia había sido destruida. Describió la traición de confiar en personas que estaban dañando activamente a quienes él amaba. Su declaración terminó con estas palabras: "Mi hijo está aprendiendo a mover dedos del pie que han estado paralizados desde que nació. Es un movimiento pequeño, pero representa una esperanza y una posibilidad que le fueron robadas por las acciones de los acusados. Ninguna condena será jamás adecuada para lo que le quitaron a mi familia, pero espero que la justicia al menos impida que vuelvan a dañar a la familia de alguien más". El juez condenó a Helen Crawford a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El Dr. Morrison recibió 20 años con posibilidad de libertad condicional después de 15. Ambos también enfrentarían demandas civiles de Richard que les arrebatarían cualquier activo restante. La justicia, aunque imperfecta, había sido servida. Cuando Richard recibió la noticia de la sentencia, se la contó de inmediato a Nathan. Nathan escuchó en silencio, y luego dijo algo que Richard no esperaba. "Espero que el Dr. Morrison mejore en prisión. Espero que descubra cómo ser una buena persona. Lo que hizo estuvo muy mal, pero tal vez todavía pueda cambiar". Richard miró a su hijo maravillado. Después de todo lo que el Dr. Morrison había hecho, Nathan todavía sentía compasión por él. "Tienes el corazón de tu madre", dijo Richard suavemente. "Ella siempre creyó que la gente podía cambiar y volverse mejor. Creo que estaría orgullosa de cómo estás manejando todo esto". "¿Crees que mamá sabe del juicio, de que estoy empezando a mover los pies?", preguntó Nathan. "Creo que si existe alguna manera de que lo sepa, lo sabe", respondió Richard. "Y creo que está increíblemente orgullosa de ti". El tratamiento de Nathan continuó durante otro mes. Al final de la 8ª semana, podía mover todos los dedos de los pies, flexionar ambos tobillos y, en el avance más emocionante, había comenzado a sentir sensibilidad en la parte inferior de sus piernas. No